Ok. Listo. Vamos a comenzar con un nuevo video. Observaciones astrológicas número 7. Tenemos un invitado especial, Leonardo Estrada. Ahorita se lo presento. Comuníquense conmigo. Lo mejor es a través de mi email astrovalter2015@gmail.com. Entonces, les invito al encuentro semanal con los astros. Es astrología en vivo, en directo. Hablamos de la actualidad astrológica. Tratamos de responder algunas preguntas. Se va a grabar un video. El video se va a colocar en mi canal YouTube. Y para los que les interese, inscríbense con su email, con su nombre. ¿Sí? Entonces, preguntas 3 días antes, por favor. Y empezamos. El tema de hoy es el cruce cenital. Había varias preguntas al respecto. Vamos a mostrar el segundo cruce cenital del año 2021 para la Ciudad de México para el día de hoy. La carta de Tenochtitlán, los cruces cenitales de 1821, hace apenas 200 años, y Pearl Harbor y los cruces cenitales anteriores. Esta vez tenemos como invitado, un invitado especial, un gran astrólogo, colega y amigo, es Leonardo Estrada Méndez, el maestro rojo. Les voy a presentar a Leonardo, que es un astrólogo, uno de los primeros astrólogos que conocí aquí en México. Es terapeuta psicocorporal, maestro de yoga, maestro de meditación, es lingüista, especialista en canto armónico, un gran hombre, un gran concientizador mexicano. ¿Sí? Gracias, Leonardo, para aceptar la invitación. Aquí tienen los datos de Leonardo, su conexión a su canal de YouTube, Simha Nada Yoga. El Facebook lo encuentran, en Twitter y en Instagram. Leonardo es Capricornio, ascendente Acuario, y tiene la luna en Virgo. Así es. En Virgo como yo soy acuariano. El Mercurio mío hace conexión con el ascendente de Leo. Desde años hacemos programas y nos comunicamos alrededor de la astrología. Adelante, Leo, regálanos unas palabras de entrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo desde la Ciudad de México y estoy a sus órdenes. Esperemos que tengamos unas muy interesantes reflexiones astrológicas acerca de los cruces cenitales, que acaba de pasar, por cierto. Okay. Entonces, cruce cenital. Nosotros usamos astrología occidental que se ha desarrollado en el hemisferio norte. Es una astrología que se basa mucho en las estaciones, en los 4 puntos cardinales. Y todo esto son posibilidades en cual se ha desarrollado la astrología. El zodiaco está anclado en los 4 puntos cardinales, inician las 4 estaciones, y esto se ha desarrollado en el hemisferio norte. La astrología, cuando se comenzó a desarrollar, era muy conectado con el clima, hoy día más con la psicología, ¿sí? Y lo que había es
no había tanto acceso a la astrología de la zona tropical. En la zona tropical, ¿sí? Entonces, en la zona tropical tenemos otro fenómeno interesante que es lo que se llama el paso cenital del Sol. En la zona tropical, el Sol en verano llega al extremo de 23 grados y medio norte y regresa de regreso al Ecuador para el equinoccio de otoño y después baja al hemisferio sur hasta 23 grados y medio del hemisferio sur. Y en esta zona, esa es la zona tropical, la zona del café también, ¿sí? En esta zona, lo que tenemos 2 veces al año, tenemos el Sol exactamente encima de nosotros. Digamos, sobre la superficie de la Tierra, en ángulo recto 90 grados, tenemos 2 veces al año el Sol. Y esto es un momento, astronómicamente hablando, un momento significativo. Las imágenes aquí demuestran, está más claro aquí en el globo terrestre, la zona tropical. Y vemos que en la zona tropical tenemos el Sol, la luz exactamente encima de nosotros, 2 veces al año. En el hemisferio norte, hemisferio sur, esto no acontece. El Sol nunca alcanza los 90 grados. Entonces, para estos momentos del cruce cenital, los pueblos mesoamericanos han usado este día para hacer rituales y hacer predicciones. Parece que más que nada en torno a fertilidad, a saber cuándo hay lluvias, cómo van a ser las cosechas. La imagen en la izquierda abajo viene de Xochicalco, donde en ciertos días el Sol también está exactamente en esta posición vertical, mostrando una columna de luz. ¿Sí? ¿Sí? Me gustaría comentar algo acerca justo de la astrología de nuestros pueblos de la zona tropical, Sí. en relación a la astrología norteña, a la astrología europea o centroasiática. Cuando estamos fuera de la zona de los trópicos, siempre vamos a ver al Sol con una inclinación. Cuando estamos en el norte, siempre vemos el Sol hacia el sur. Y cuando estamos en el sur, fuera del área tropical, siempre vamos a ver al Sol con una inclinación hacia el norte. Pero cuando estamos en la franja de los trópicos, tenemos un tiempo con el Sol inclinándose, digamos, hacia el sur, como es aquí en México, y después encontramos el cruce cenital, o sea, cuando caes directo sobre nuestra cabeza emplomada, está en el cenit, y luego por un tiempo el Sol va a tener una inclinación hacia el norte. Si estamos arriba de los trópicos, la gente siempre dirá que en las casas del lado norte siempre es muy frío. Pero de repente, en estas épocas, pues nos tocan un tiempo donde el Sol entra por el norte. Y entonces hay un cambio. Y tengo una referencia de un antropólogo, Rafael Girard, que vivió en Guatemala
y con los pueblos chortís, que los chortís son un pueblo maya, investigó a los jmen, a los hombres sabios. Y entonces el hombre sabio de un pueblo siempre se pone a ver la puesta del sol y la salida del sol para ver qué estrellas son las primeras que se ven o cuáles son las últimas. Y, por ejemplo, en mayo va checando que las Pléyades se ven en la tarde. Y de repente un día ya no se ve en el atardecer, sino se ven en el amanecer. Ese es el día del cruce cenital, porque cambiaron las Pléyades de la tarde a la mañana. Y la interpretación que se le da a las Pléyades le llaman los muchachos. Y dicen, ya se levantaron los muchachos, o sea, ya no salen en la noche, ya salen en la mañana. Quiere decir que es tiempo de trabajar, hay que sembrar. Sí. O sea que a partir del primer cruce cenital, consideran que empieza la temporada de lluvias. Sí. Por 6 meses. O sea que se acabaría hasta el mes de noviembre. Pero lo que nos indica el cruce cenital de mayo es justamente el comienzo de la época de lluvias. Mientras que arriba de los trópicos, en Norteamérica y Europa, siempre la referencia era el solsticio de verano. Por eso incluso el 24 de junio celebramos el Día de San Juan. El día 24 de junio es el opuesto a Navidad. ¿Y cuál era la tradición de que la gente salía a mojar a la gente en la calle? O sea, es un ritual de agua, propiciatorio para que llueva. Entonces, en el norte se esperan las lluvias después del solsticio. Y en cambio, en nuestras latitudes, la temporada de lluvias empieza con el primer cruce cenital. Y así medían medio año, el medio año de humedad para sembrar y cosechar y el medio año de sequedad. Sí, yo creo que esto es fundamental en la zona donde vivimos y eso aseguraba las cosechas. Eso hizo fuerte las culturas cuando comenzaron a dominar estos movimientos y sembrar en sincronía. Entonces, tenemos entonces un momento astronómicamente hablando significativo, astrológicamente hablando también. Unos días atrás, yo estoy aquí en una latitud un poco más que a 101 grado norte, en Vallarta. Entonces, unos días atrás, aquí era el cruce cenital. Justamente 5 minutos después de la hora exacta, estuve yo afuera del sol y tomé una foto, digamos, de mí mismo, desde arriba hacia abajo, y nada más porque me moví se pudo ver algo de sombra. Entonces, esto es eso del día sin sombra, y especialmente en Guatemala, parece que no es tanto un término de mayas, sino es un término que se usa en Guatemala, también en las escuelas se sabe de este día que el sol está exactamente encima y el día sin sombra es ese día. Y cómo se dio este día sin sombra
este cruce cenital en la capital de México, por lo tanto es tan significativo. Y hemos levantado un horóscopo para este momento, que vamos a mostrar ahora. Aquí está. Y esto es lo que aconteció el día de ayer, mediodía, a las 13:43. Se dio esta carta donde se puede ver el Sol justamente en conjunción al meridiano. ¿Okay? En el signo de Leo. Y vemos el horóscopo, que es el segundo cruce cenital. Y realmente estamos viendo aquí una técnica astrológica y estamos como empezando a tratar de definir estos acontecimientos astrológicamente y ver un poquito a qué reacciona. Y posiblemente es como una carta natal, o a lo mejor nos vamos a dar cuenta que tenemos que fijarnos en uno u otro asunto más. Por ejemplo, las latitudes que están en la metrícula a la derecha, o simplemente lo leemos como cualquier horóscopo, o nos damos más importancia al Sol. Todo eso es, creo que, un reto para nosotros, para los próximos años. A lo mejor se juntan más astrólogos, ¿sí? Porque es mucho material que tenemos que juntar, tenemos que quitarnos dudas. ¿Cuál carta uso? ¿La que el Sol está más cerca de la latitud o lo que está aplicativo a la latitud? Temas así. ¿Cuánta importancia tiene la luna? ¿Tiene o no tiene? Cosas así. Entonces, aquí tenemos esta carta. Además, hay cosas como, por ejemplo, la Ciudad de México es muy grande. Y entonces realmente llegamos a tener 2 cruces cenitales, o 3. Por las latitudes, los distintos. Por las latitudes, exacto. Entonces, algunas calculamos el cruce cenital más cerca del Zócalo, que es el centro del poder. Pero puede haber una ligera interpretación diferente para tal vez las orillas de la ciudad. Nochitlán. Teotihuacán, a lo mejor. No, para la misma Ciudad de México puede haber entonces, que haya otra carta para otro día. Entonces tenemos a lo mejor que tomar en cuenta las constelaciones que hay en esos días. Sí. Y a la luna a lo mejor hay que darle bastante margen. Ajá. Así a lo mejor como en la astrología horaria, ver en qué signo está, y cuál es el siguiente signo, de dónde viene, a dónde va. Especialmente en esa carta, ¿no? Si la calculamos para el día del domingo, tenemos la luna muy aplicativo a Marte en el signo de Acuario, y después ya cambiando a Piscis para el día siguiente y haciendo finalmente a oposición a Venus. Digamos, la luna está activando toda esta oposición que se está presentando para esta semana. Sí hace conjunción con Júpiter y la oposición a Marte-Venus. ¿Sí? Y lo otro interesante es Mercurio y Plutón están en oposición y también están en latitud, en oposición. A la derecha en la matrícula ves arriba Mercurio y Plutón. Entonces
hace todavía más fuerte a la oposición. Y esa oposición se está dando en la casa 3 a la 9, donde están los medios de comunicación, donde están las escuelas. ¿Ah? Se me hace fuerte eso también. ¿Ah? Y también Saturno está en oposición al Sol. Saturno está en oposición porque los siguientes días el Sol avanza y la oposición se hace exacto. Se hace exacto, sí. Y después va a ser la cuadratura Urano, significa también está como ya muy, muy presente la influencia de la cuadratura de Saturno-Urano, que por sí está angular. Y además ese Urano está en el punto medio del Sol y la Luna. Sol y Luna. Mira, aquí la puse, los puntos medios. Ahí está, a 31 minutos. Tú dices, mira, Urano, el segundo Sol, Luna. arbolito, el segundo arbolito tiene Sol y Luna, Urano. Y es donde está la cola más larga. Por lo Sí, tanto, sí. esto es un impacto uraniano muy fuerte. Es como un tiempo de restricción, de escasez por la oposición Saturno-Sol, pero al mismo tiempo un tiempo de rebeldía. Sí, 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 ¿no? sí. Lo inesperado, lo De inesperado. inquietud, de las cosas inesperadas. Y mira, si tú ves el ascendente, que es punto medio entre Mercurio y Saturno, también el tema de la censura, a lo mejor aumenta. También, sí. Y lo que a mí se me hizo fuerte, por eso saqué este cuadro, es que el Sol, que coincide con el medio cielo, es Ajá, punto medio entre Saturno y Plutón. ajá. Eso es muy fuerte, ves aquí, lo ves, en medio cielo, arriba y abajo, Plutón. Saturno, Plutón. ¿Sí? ¿Qué puede significar esto? Estructuras de poder, Sí, estructuras de poder muy grandes o grandes rigideces también puede ser, rigideces poderosas sí, que sí. están haciendo o están impidiendo el florecimiento, ¿no? O amenazando. Parece que sí, son grandes intereses, ¿no? Que están a lo mejor tomando el control. También si vas un poco a la derecha, el Saturno es punto medio entre Luna y Plutón. Ah, sí, también. Entre muchos, ¿ves? Entre Mercurio y Marte y Urano y ascendente. Por lo tanto, aquí sigue la influencia uraniana. Y el Urano con Saturno, ¿quién gana? ¿Quién será que gana? Mitológicamente Saturno, pero el Urano es más rápido, entonces es un poco un tiempo que el Saturno-Urano es romper con el pasado. Así es. Es un ciclo, es un ciclo que está en la fase menguante. Es un ciclo que comenzó en el 88. Muchas empresas, todo lo que empezó en el 88 está en una fase de crisis. Y hay que romper con el pasado, con lo obsoleto, con lo inútil, para el actualizarse, para estar cuando sigue la próxima conjunción, para todavía seguir ahí funcionando. Pues es como ahora estamos aquí haciendo esta transmisión de un tema uraniano a través de medios uranianos. Sí. Para brincarnos la restricción, Sí. la limitación saturniana. Sí, exacto, exacto. Sí. Entonces vean
sí vale la pena. Yo creo que sacar estas cartas. Yo las últimas veces cuando los he revisado, siempre sentí que vale la pena observarlos. A veces hay que hacer esto entre varios. Uno se da cuenta de ciertos detalles, el otro de otros. Hay que ver si eso funciona nada más para la capital o funciona para cualquier lugar. Posiblemente funciona por cualquier lugar. Para la capital es más significativo. Claro. Sí, en este caso, si lo calculamos para una ciudad más pequeña, seguramente su efecto será más local. Sí, sí. Y cuando es una carta así, que la estamos calculando para el lugar del centro del poder de una nación, debe tener un efecto sobre la nación. Tal vez igual en los estados, si lo calculamos para la capital, su efecto sea también para todo el estado, no solo para esa ciudad. Sí, sí. Y gran parte de México está dentro de esa zona tropical. En el norte, muy al norte ya no, pero Ya no, sí. hasta más o menos La Paz, Baja California, está todo adentro. Y eso se puede hacer hacia Sudamérica. Yo tengo textos de incas donde también resaltan este día, ¿sí? Ajá. El sur. Sí, el cruce cenital allá en el sur. Sí, el Piraini y todo estos, esos cultos al sol, ¿no? Sí, aunque el Inti Raymi lo celebran más Sí. en el solsticio. Entonces, está claro. Está Uh-huh. claro. Y miren, yo pienso que aquí es interesante, el sol está en el signo de Leo y el sol está en su propio signo, en su domicilio. El sol también tiene mucho que ver con conciencia. ¿Sí? Y a mí me ha comentado una astróloga, Yuri, que conocemos. Ella ha estado en Uxmal un día de la cruce cenital y dijo que era muy, muy fuerte de estar con esa energía todo el día en uno de esos lugares donde se hacen rituales, etcétera, etcétera. Pero también el calor debe ser tremendo. Debe ser muy fuerte, sí. Entonces, ok. También algo que descubrí hace poco, Sí, que sería interesante ver con respecto a las constelaciones, no a los signos, es que cuando usualmente hablamos del signo de Acuario, sí. en ese momento no se ve en el cielo. Pero los astrónomos curiosamente dicen que en esta época, que es la época de lluvias, es cuando la constelación de Acuario se ve. Y entonces Acuario está con su ánfora echando agua. Sí, sí. Entonces, pues corresponde como esta época, ¿no? Ok. En esta época es visible. Es visible, sí. O sea, obviamente el sol no está por ahí, Sí, sí, claro. pero es cuando es visible. Y Claro. entonces Acuario anda por ahí echando el agua que recogió en otra época. Sí, está bien simbólico, sí. 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 Yo pienso que el mismo ciclo de Acuario en los últimos años o desde la era de los hippies está a veces un poco mal interpretado, porque por un lado hablan de conciencia grupal y por otro lado hablan de individualidad. ¿Ah? Sí, es una relación Neptuno-Urano. Sí, o el Saturno y el Urano que gobiernan este signo. Y justamente esos dos planetas, Saturno y Urano, están en cuadratura. Y lo interesante que
que hemos visto también que hay una cierta rebeldía de los conservadores en este momento. Algo muy interesante también, ¿sí? Hay Ajá. gente joven que coincide con la nueva medicina y hay gente ya grande con experiencia que se están revelando. Entonces, Ajá. creo que es un momento históricamente muy significativo. Quién sabe cómo en unos años van a hablar sobre este momento que estamos viviendo. Y aquí sobre México, como el Sol, del cual estamos hablando en este horóscopo, está en oposición. O es punto medio a Saturno y Plutón. Yo creo que sí, esto habla de tiempos de restricciones, tiempos Sí, sí. difíciles, censura a lo mejor, manipulación de medios de comunicación, el Todo pueblo. eso hay. El pueblo es la luna que se va sobre Júpiter en oposición Marte-Venus. Vamos a ver. Nosotros ahorita estamos interpretando una carta sobre algo que está para ocurrir. Vamos a ver unas cartas sobre temas que ya ocurrieron. ¿Sí? Déjenme mostrarles aquí. Déjenme mostrarles aquí que es la carta de Tenochtitlán. Hay diferentes fuentes históricos. Parece que la mayoría apunta que la fundación de la ciudad de Tenochtitlán fue el mismo día de la cruce central. Aquí estamos con la fecha juliana, el 18 de julio, pero se trata exactamente del mismo dato. El Sol está en 3 grados de Leo. Entonces, para el 18 de julio 1325, fecha donde coincide la mayoría de los historiadores y especialmente también la mexicanidad, ¿sí? Tenemos justamente en el día de un cruce central, tenemos esta carta. Yo calculé la carta con el cruce central y existe una carta que voy a mostrar enseguida, que es calculado por el coleccionista de datos Mark Penfield, que llegó a otro ascendente. Entonces, déjenme mostrarles primero esta carta. 18 de julio de 1325, el Sol junto al medio cielo, y es el momento, el día simbólico de la fundación de la Ciudad de México. Significa Leo me corrige si digo algo equivocado, el pueblo de Aztlán, en la búsqueda de un lugar para asentarse con la visión de su líder, que dijo que tienen que fundar la ciudad donde encuentran un águila comiendo una serpiente sentado sobre un nopal. Lo que pasa es que eso se oye muy romántico y es cierto que ellos tenían esa profecía, pero la circunstancia de la fundación de México Tenochtitlan está en que cuando los mexica tenochcas llegaron al Valle de México, aquí había otros pueblos y ellos se hicieron aliados de los tepanecas, los señores de Azcapotzalco, y por un tiempo fueron sus mercenarios, o sea, soldados a sueldo. Okay. Y poco a poco su relación fue mejorando. Y
y llegó un momento dado en que buscaron hacer una alianza más cercana y se decidió que se iba a casar un príncipe de los mexicas con una princesa de Azcapotzalco, de los tepanecas. Pero cuando los sacerdotes mexicas la vieron, dijeron que estaba tan hermosa y tan bella que mejor la sacrificaron, la desollaron, se vistieron con su piel, hicieron ofrendas a Xipetotec. Cuando los señores de Azcapotzalco supieron que habían matado a la princesa, empezaron a perseguir a los mexicas por todo el Valle de México para matarlos, para destruirlos. Y entonces fue que los mexicas tuvieron que adentrarse en el lago de Texcoco, entre los islotes, y en esa huida encontraron el nopal y el águila devorando una serpiente. Y ahí es donde se fundó México Tenochtitlan. Pero no fue un momento así de, ay, te encontré, estaban huyendo. Estaban huyendo. Era guerra. Pero mira qué interesante la luna en Escorpio, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira qué interesante. Y ahí, en conjunción con el ascendente del cruce cenital. Sí, sí. Para la carta del cruce cenital, la luna ya está en Escorpio. Y si muestro la carta de Mark Penfield, es bastante interesante. Tenemos aquí el ascendente en Libra. Mucha gente usa esa carta, mucha gente la usa, sí. Bastante exitoso, creo. Ascendente en Libra, Venus en conjunción al medio cielo, dice que es la ciudad de los palacios, pero fíjate, la luna aquí está fuera de curso. Qué extraño, pero bueno. Sí. Sí, sí, sí. Pero sabes que la carta también es interesante porque tiene la conjunción Júpiter-Saturno. Exacto, que se repitió después con la independencia. Claro, después se repite. Y se repite siempre en México, es muy, muy importante. Júpiter-Saturno es un ciclo conocido por los mayas también. Y está presente en la fundación de esa ciudad. Conectada en oposición a Neptuno y en cuadratura. A Urano. Bueno, Júpiter-Saturno sí, a Neptuno. Sí. El Sol a Urano. Sol Urano en oposición, correcto. O sea, sí era un momento de cambio de las circunstancias. O sea, los mexicas no habían estado pues ya como asentándose en el lugar, más tranquilos. De repente hacen eso y todo tiene que cambiar. Posiblemente mucho valor con Sol, Marte y Mercurio en Leo. Ajá. Sí. Interesante, ¿no? Ahora, yo me comencé a decir, ¿cómo este señor Mark Penfield hizo la carta? Y yo tenía el conocimiento que había una fuerte inundación cerca de 1500. Dije, voy a levantar las cartas para ver qué pasó, si pasó algo o no pasó nada. Entonces, miren, aquí tenemos adentro la carta misma, está adentro, 14 grados de Libra, y después el segundo anillo, el equinoccio de primavera 1499, y en el último afuera del 98, justamente en esos años que había grandes inundaciones en la ciudad, y justamente el planeta Neptuno entró a la casa 4, que se puede ver aquí en la parte de abajo. La casa 4 siempre es el clima,
Bien, y aquí realmente, yo no sé si la carta fue rectificada por la inundación, pero el primer intento que hice para revisarlo me ha dado buenos resultados. En futuros trabajos, a lo mejor lo mismo que hemos hecho con la carta de la independencia de México, hay que hacer con esta carta. Y por lo Sí, pronto, sí, parece interesante cómo sale, ¿sí? ¿Tú querías decir algo, Leo? no, sí, se me hace un poquito raro la luna fuera de curso Sí. para esta carta. Me sería más sencillo entender algo que ya tuviera la luna, como en esta carta del cruce cenital, ya con la luna en Escorpio. Leo es la misma luna en Escorpio como la de la Carta de la Independencia de México. Ah, fíjate, sí. Pues, entonces sí tiene sentido esto, ¿eh? Tiene sentido porque si es, tú sabes bien, en el último grado, una luminaria Sí, para el empiezo de algo que va a durar muchos siglos, sí. tiene mucho sentido que esté fuera de curso. Yo Y en también, cambio, si está empezando, como en esta carta que estamos viendo, ya a 0 grados de Escorpio, entonces sí está diciendo algo que tiene durabilidad. imagínate, es un gran imán toda la gente, que 2 millones que viven en esta ciudad Sí, sí. y cerca del ascendente, sí, entonces da mucho sentido esa carta. En Escorpio también mucha gente vive en circunstancias complicadas en esta ciudad, ¿sí? Pero Sí, digo, y al principio era una cultura muy escorpioniana también. seguro, seguro. Pero bueno, eso es interesante, esta carta. Creo que vamos a seguir trabajando con ella y creo que sería bueno de revisar esas fechas en cuando se ha convertido en la Ciudad de México y cuando en la del Distrito Federal. Dos, Sí, tres, claro. dos, tres otros eventos, a lo mejor, ¿cómo se llaman? Los podemos revisar en otro momento. Tlatelolco y eventos de ese tipo. Déjenme mostrarles. Aquí, bueno, eso ya lo hemos visto. Neptuno en el fondo del cielo, interesante en la rectificación. Aquí les quiero mostrar ahora dos cruces cenitales de hace 200 años atrás, para el año de la independencia de México, 1800, momento que se han dado cambios políticos, estructurales, históricos, muy, muy significativos en México, en general en América Latina, ¿sí? Y estamos hablando del 1821, el primer cruce cenital con el Sol en 26 grados de Tauro. Habían calculado para la Ciudad de México, es esta carta, y el segundo es para el 26 de julio, también con el Sol en 3 grados de Leo. Entonces, déjenme regresar. Las dos cartas, digamos, son antes de la independencia. Tenemos, aquí lo interesante es el Sol junto a Venus. Venus es un propio signo muy elevado. Venus frecuentemente en la astrología mundial está con los ganadores, ¿eh? Ajá. También podría indicar que ya no era un momento de
de continuar la lucha, la guerra, sino era un momento de conciliación. Fíjate el Sol en un sextil a Plutón. Ajá. Esa conciliación a favor de una transformación. Sí, sí. Y en oposición a la Luna. Oposición a la Luna ya separativo. La Luna ya está saliendo de la oposición. Ajá. La Luna se sale de la oposición, ya sé. Okay. Urano y Neptuno. Igual, mira, Marte está ya fuera de curso. Está en Aries, fuera de curso. Pues ya saliendo de Aries, como diciendo, vamos a salir de Marte, del reino de Marte para Vamos al reino de Venus. Vamos a salir Tauro. de Tierra, vamos a repartir el pastel, ¿no? Sí, sí. Entramos al negocio. El segundo, con este Sol en Leo, tiene como siempre ascendente a principio de Escorpio. Tiene Mercurio y Venus también en Leo. Y tenemos, aquí puede ser interesante, la conjunción Júpiter-Saturno, que se da cada 20 años. Es tan presente en el horóscopo de México, es en cuadratura al Sol. ¿Sí? Eso debe de haber sido los últimos conflictos. A ver cómo nos arreglamos con Vicente Guerrero. Que pusieron Leo, Vicente Guerrero, Leo y Iturbide Libra. Sí, sí. Tuvieron que poner de acuerdo, ¿sí? Esto creo que fue una parte, ¿cómo se puede decir? Político, histórico, muy interesante. Sí, se dice que el movimiento por la independencia en ese momento, la gente de poder del virreinato, la gente que tenía dinero y los comerciantes, ¿Sí? ya no les gustó las reformas que estaba habiendo en España. Ah, sí, y se pusieron al lado de Iturbide. Sí, exacto. Y entonces, y para que hiciera las paces y se hiciera la independencia, pero para que México quedara más conservador que las leyes que se estaban generando en España. Okay. Y muchos de estos estaban firmando después el acto de independencia. Sí. No eran necesariamente políticos importantes, sino eran comerciantes significativos. Entonces, tenemos aquí en esta carta que tenemos. Fíjate, si tú ves la luna sí está en cuadratura, Plutón en oposición a Urano y Neptuno. Entonces, a nivel de pueblo, una situación de gran incertidumbre. Había incertidumbre con el Urano, porque ¿y ahora qué va a pasar? Sí. ¿Qué es lo nuevo? Sí. Pero por otro lado había entusiasmo neptuniano de decir, ay, ya se acabó la guerra, y bueno, ¿ahora qué? Vamos a hacer un país. Claro, sí. Cosas así, yo creo. Porque hay un trígono a Júpiter y Saturno, el mismo trígono que está en la Carta de México. Sí, sí. Sí, entonces estamos aquí el 26 de julio y 2 meses después ya se firma la independencia. Que era esto un tiempo uraniano, a lo mejor a la derecha, en la declinación tú puedes ver, ¿ves? Urano justamente arriba en oposición a Marte. Ajá. ¿Sí? Hay un contraparalelo Marte-Urano, que Marte y Urano no tienen ningún aspecto, pero tienen un contraparalelo. Y eso creo que sí fue importante.
creo que eso es lo importante que hubo. Y bueno, yo digo, nosotros tenemos que investigar este tipo de cartas. Y eso creo que si lo vemos entre varios, llegamos a conclusiones. A mejores. ¿Sí? Y Leo me comentó hace 2 semanas atrás que se recordó que en una investigación que hizo nuestro colega Luis Lesur años atrás, que dijo que en el año del ataque a Pearl Harbor, los cruces cenitales eran muy significativos. Pearl Harbor está en Hawái, está casi en la misma latitud que Guadalajara, más o menos está dentro de la zona tropical. Tengo aquí el horóscopo del día del 7 de diciembre y levanté para este mismo año los cruces cenitales para ver si coincide con los que ha observado nuestro colega hace años atrás. ¿Viste que Plutón está en contraparalelo al ascendente? Ok, ya. Sí. Pues, o sea, está ahí casi exacto. Y en oposición a Venus. Ajá. Sí, claro, la carta es muy fuerte. ¿Ves el gran trígono que hay? Que fue de sorpresa. Sí. Y Marte en el fondo del cielo en Aries. Ajá. Porque fueron muchísimos aviones, creo que llegaron en este momento, aviones de esos harakiris, ¿no? Ajá. y sí, eso se ve. Kamikazes. Kamikazes, perdón, harakiris, kamikazes. Ok, sí. Esto es el ataque a Pearl Harbor. Una carta sí que se usa frecuentemente, lo he visto también en congresos de astrología, cuando hablan de astrología mundial, creo que especialmente por ese Marte en la clase 4, y por significativo que fue el ataque para toda la zona del Pacífico, para el momento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Entonces, déjenos ver los cruces cenitales previos. Previo. Tenemos aquí para el 27 de mayo 1941, tenemos el primer cruce cenital. Es cuando el Sol estaba en 21 grados 20 más o menos en las dos cartas. Y tenemos aquí una carta con el Sol cuadratura Marte. La casa 7, que es el otro. Entonces, aquí ya se ve que puede haber una influencia agresiva, un ataque de sorpresa. Posiblemente eso se ve aquí. Que se ve una agresión, eso está claro. Me hace llamativo. Y el Neptuno en cuadratura a la Luna. Sí. Porque la luna está en conjunción con Mercurio. Sí. Y de alguna manera esto es darme cuenta, porque Mercurio es la mente y la Luna es la sensibilidad, pero Neptuno está haciendo cuadratura, no me doy cuenta. Sí. El ataque es como en sigilo. Sí. ¿No? Como en ocultamiento. Y el Sol está junto a Júpiter, o sea que estaban como tranquilos, confiados. Sobreconfiados probablemente, sí. Sí. Exceso de confianza. Interesante, esto fue en el año 41, en un año de la conjunción Urano-Saturno. Sí. Okay. Y en la segunda, a la derecha,
Es el segundo paso donde tenemos el Sol en 23 grados de Cáncer y también ya viene de regreso en 21 grados 20 norte. Es la segunda carta, donde Marte está en cuadratura a Mercurio, Con Mercurio. donde la Luna está en cuadratura al Sol, a Plutón también, donde está el Quirón en la casa 10, arriba todo. Sí, Plutón, Quirón, en cuadratura a la Luna. Sí, sí. Pues, está diciendo destrucción, eh, el punto débil, el punto flaco, Sí. dolor. Saturno rige la casa 4, entonces sí debe haber sido de mucho temor. Sí, Saturno con Urano. Que de Digamos, alguna manera es la tecnología aérea. sí, sí, sí. A lo mejor la casa 8 también son los kamikazes, ¿verdad? Ajá. Tecnología y kamikazes. Ok. Tomando en cuenta, ¿no? Que todo esto, creo que vale la pena de revisar estas cartas. Me voy a recordar años atrás, cuando Júpiter estaba en Tauro, en el cruce cenital estaba en conjunción al Sol en México, para la carta de México. Yo me recuerdo, me fui a Europa, me fui a Suiza y tenía yo la impresión, en cambio de otros años, que el dinero que me llevé de México rendía más o menos bien. Entonces, Ajá. hay que revisar esto. Tomen en cuenta el tema de fertilidad. Era muy conectado en los pueblos mesoamericanos con la lluvia, ¿sí? Y la economía en la actualidad, a lo mejor tenemos posibilidades de saber un poco más sobre todo esto. El Tauro tiene mucho que ver con la agricultura, Leo tiene que ver con el dinero, con el oro, ¿sí? Digamos. Y además de eso, es interesante tomarlos como puntos fijos en el horóscopo de todas las cartas de México, por ejemplo. Sí, sí, Porque caen cada año en el mismo grado, sí, sí, ¿no? Habrá algunos minutitos de diferencia, pero en el mismo grado siempre caen en México. Entonces, desde las cartas prehispánicas hasta las cartas actuales, esos son puntos sensibles para todo lo que sucede, por ejemplo, en México y la Ciudad de México, ¿no? O tú puedes hacer allá para Vallarta tus puntos sensibles para allá, que son esos dos momentos. sí, 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 sí. Y lógicamente para la capital, a lo mejor muy significativo para todas las importantes decisiones que se toman. Y cada lugar, ¿no? Tiene su microclima, su micropolítica, ¿sí? Su microcultura. Y Ajá. de alguna forma debemos tener un reflejo. Repito aquí, la astrología occidental se desarrolló en el hemisferio norte. No había esta visión que tenemos ahora, esta visión astronómica, astrológica que tenemos en este momento. Y esto yo estoy seguro que hay que agregar a la astrología de la zona tropical. Sí, por supuesto. Bueno, mira nomás, me parece interesante. Tengo aquí una pregunta que una persona me envió y quiero leerla. Fíjate, y que tiene que ver con el tema. Escribe Miriam del Razo. El cruce cenital de planetas benéficos con mal estado cósmico potencian
potencia en beneficio o lo negativo del planeta. Ejemplo, un Venus con mal calidad hace positivo o negativo su cruce cenital. Ella me está preguntando varias cosas, pero Sí, parece que hay una confusión. Nosotros estamos viendo aquí el cruce cenital del Sol. Y ella está nombrando a Venus. Posiblemente se puede calcular también el momento que Venus cruza el cenit. Claro que se puede. Menos experiencia tenemos en eso. O ella se refiere a la Venus de este horóscopo. Y lógicamente cuando hablamos de la Venus del horóscopo, el estado cósmico del planeta, la posición, los aspectos, tal cual como los interpretamos en una carta natal, estamos interpretando en este momento, en este tipo de cartas. se podría hacer carta de cruce cenital de cualquier planeta, pero corresponde totalmente a otras fechas. Sí, eso es. Y ya no se podría hacer esta precisión de regularidad como es con el Sol. Sí, claro, con el Sol. Hay dos puntos en el año. Con los demás no se puede hacer, no hay ese tipo de fenómenos. La periodicidad es muy diferente. Sí. Sí, en el sistema de declinación uno puede ver ciertas cosas cuando un planeta en ciertas declinaciones de la zona tropical está sobre la misma latitud. Pero eso ya sería otro tema, pero tiene que ver con lo mismo. Pero lo que ella preguntaba es que cómo se va a manifestar los eventos, sí. ¿con la cualidad negativa o con la cualidad positiva? Mi opinión es menos astrológica, digamos. La cualidad se va a manifestar de acuerdo ya sea a la conciencia colectiva o a la conciencia individual. Porque si nosotros agarramos una de estas cartas y la ponemos en astrocartografía, el mismo horóscopo más o menos con la misma orientación se va a manifestar en varios lugares. Y no en todos los lugares pasa lo mismo. Se manifiesta más negativo donde la gente no ha hecho buen trabajo social o individual sobre sí mismos, y donde han trabajado más sobre sí mismos, los problemas son más leves. Igual, tanto a nivel social como individual. Entonces, no es que no haya problemas, pero depende mucho de el esfuerzo colectivo o individual que haces por expandir tu conciencia. No sé tú qué opines, Walter. Creo que ella se refiere que Venus es un planeta benéfico, pero si está, por ejemplo, en Virgo, está débil. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que no tiene, eso es una pregunta que es mucho más, es significativo responderlo en términos astrológicos, pero no es lo más importante en un cruce cenital. Pero de todos modos, cuando Venus está en Virgo como ahora, está aparentemente débil por dignidades. Entonces, eso no significa que no. Nada más, si lo que quiere conseguir a lo mejor le cuesta un poco más. Pero yo creo que hay que, en ese sentido, entender, si yo hago la interpretación, como está en Virgo, está débil. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tiene Virgo que hace a Venus débil? Claro. Desde que Virgo se la pasa pensando. Sí.
y Venus quiere sentir. Sí. Y entonces el exceso de pensamiento impide disfrutar a Venus. Sí. Entonces es como, va a haber un romance Y hay demasiada razón. y de repente es, no, pero báñate primero. Entonces se enfría el romance porque, no, báñate primero, vienes de la calle. Entonces no se manifiesta todo el potencial de Venus. Igual Venus puede disfrutar del sabor de las cosas, como si fuera un Venus en Tauro, por ejemplo, ¿no? Pero en Virgo es, sí, pero no puedo comer de este alimento porque me cae mal. Y estará bien cocinado. Y todo eso le quita la energía de disfrute que tiene Venus. Claro. Entonces, no es simplemente, es que está débil en Virgo, pero sí está débil, ¿por qué? Pues porque el otro está en la cabezota. Está la cuestión del exceso de higiene que tenemos en este momento y te olvidas del placer. Exacto, sí. Sí. Bueno, entonces, ojalá que hemos podido darles una respuesta y bueno, muchísimas gracias, Leo, por acompañarnos aquí. De nada, es un gusto estar aquí con ustedes. Ojalá que repetimos en unos meses algo nuevo. Claro que sí. ¿Sí? Y muchas gracias a todos que asistieron. Cualquier pregunta, envíenselo. ¿Sí? El video se va a subir a mi canal YouTube. Y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias. Y Gracias, profe. adiós. Hasta luego. Muchas bendiciones. Bye, bye. Gracias, gracias.